Buenos días, profesor. Hoy le vamos a hablar sobre la enfermedad de Meniere. Las integrantes del grupo son Javiera Calleja, Jennifer Alfaro, Mariana Fernández, Natalia Esparza y quien les habla, María Ángela Arzola. En la siguiente exposición se va a dar una breve descripción de la enfermedad. Vamos a hablar de su etiología, de su mecanismo fisiológico alterado, de los signos y síntomas y el tratamiento médico, farmacológico y fonoaudiológico. La enfermedad de Meniere o hidrops endolinfático se produce por una dilatación del laberinto membranoso que está asociado al aumento del volumen de la endolinfa, la cual es producida con exceso o con dificultad. Recordemos que la mantención del volumen y la composición de la endolinfa va a permitir la transformación de estímulos físicos y vestibulares en estímulos nerviosos. Si se generan cambios en la composición, volumen o presión de la endolinfa, se van a generar afectaciones en el laberinto anterior o cóclea, produciendo hipoacusia o acúfenos. Y si se afecta el laberinto vestibular, puede ocasionar trastornos del equilibrio. Posee una tríada característica que es hipoacusia, acúfenos y vértigo. Sin embargo, puede tener un diagnóstico de etiología local, como por ejemplo la otosclerosis o traumatismos. O también puede ser sistémica, que puede ser autoinmune, y en estos casos se denomina síndrome de Meniere. Etiología. Existen 4 causas. La primera es una variable relacionada con una causa desconocida. Hasta el día de hoy no se puede determinar si es que el hidrops endolinfático que produce un exceso de líquido en el oído interno es una causa o una consecuencia de este tipo de enfermedad. La segunda variable hace referencia a lo genético. En los seres humanos tenemos una proteína que se llama COX, que es una proteína de la Koch-lina. Los pacientes que tienen la enfermedad de Meniere tienen una mutación de esta proteína. Por lo tanto, no se sabe tampoco si es que esta variable es una causa o una consecuencia del desencadenar la enfermedad de Meniere, ya que hay algunos pacientes o usuarios que tienen presente esta mutación en exámenes y hay otros pacientes que también tienen esta enfermedad que no tienen la mutación presente. La variable número 3 hace referencia a un desequilibrio en los fluidos del oído interno y tiene relación con la causa desconocida. Como se mencionó ahí, no se sabe si es que el hidrops endolinfático que produce el exceso de líquido en el oído interno es una causa o una consecuencia. Por lo tanto, se puede desequilibrar los fluidos del oído interno, pero todavía no se sabe el origen. Y la variable número 4 es el estrés emocional. Hay muchos estudios que han demostrado que la hormona del estrés, que es la neopinefrina, tiene una estrecha relación con el desencadenar la enfermedad de Meniere, ya que esta hormona aumenta los niveles de potasio y de cloro, lo que hace que el volumen del líquido del oído interno aumente. También puede haber una baja de esa hormona y pueden disminuir los niveles de potasio y de cloro. Por lo tanto, hay un desequilibrio también, como se mencionó en la número 3. Así que también pueden desencadenarse esta enfermedad. Están todas las variables mezcladas, todas se relacionan entre sí. Por lo tanto, la etiología de esta enfermedad aún no es 100% confirmada ni segura. En relación a los mecanismos afectados, como fue mencionado anteriormente, la enfermedad de Meniere provoca un acúmulo progresivo de endolinfa en el oído interno. Se desconoce el por qué sucede este fenómeno, por lo tanto es de carácter idiopático. Existen teorías de que se debe a alergias, trastornos vasculares o problemas inmunológicos. A causa de la sobreproducción y la absorción limitada del líquido endolinfático, produce una inflamación en el saco endolinfático, afectando a los laberintos anteriores y posteriores. Y esto genera una interferencia en las señales que van desde el oído hacia el cerebro. Por lo tanto, produce síntomas de vértigo, hipoacusia y acúfenos. El acúmulo persistente de endolinfa puede provocar que la membrana que separa la endolinfa con la perilinfa se rompa, generando una mezcla de estos dos líquidos que puede producir un aumento de la excitación vestibular, lo que conlleva a episodios vertiginosos mucho más frecuentes y mucho más fuertes. Buenos días, compañeras, profesor. Yo continuaré con la presencia de signos y síntomas producidos por la enfermedad de Meniere.
Para comenzar, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que la producción o aparición de estos signos y síntomas se dan por afectaciones que van a ser cocleovestibulares. Una de las principales son principalmente el vértigo. El vértigo es uno de los principales síntomas que se desencadena con la enfermedad de Meniere y que se da en un 37 a un 66% de las veces y se puede presentar en 4 formas, que es la sensación de rotación con giro ambiente alrededor del usuario, ya sea con los ojos abiertos o cerrados, que es esta sensación continua de giro, y que principalmente es una de las más frecuentes. Inestabilidad de la marcha, también por ejemplo, inestabilidad de la marcha, también podríamos encontrar todo lo que sería sensación de desplazamiento hacia adelante, atrás, arriba o abajo, y también tenemos por ejemplo la aparición brutal de vértigo, que esta es básicamente cuando el usuario cae directamente al suelo y se puede denominar como una crisis utricular. La duración de los vértigos va a ir principalmente variando y pueden ser de 20 minutos o pueden durar hasta varios días dependiendo del caso. Uno de los segundos síntomas que se producen o se desencadenan por la enfermedad de Meniere es la presencia de la hipoacusia, como sabemos que es la pérdida auditiva. Pero esta se dará en forma menos dramática que un vértigo. Dentro de esto es una hipoacusia sensorineural endococlear que genera la percepción distorsionada de tonalidades agudas o graves en distintas fases de la enfermedad y que básicamente vamos a tener que también puede haber presencia de reclutamiento. Esto quiere decir que los usuarios tendrán esta sensación de molestia ante sonidos de mayor intensidad. Dentro de esto vamos a tener que la hipoacusia puede estar acompañando a la presencia del vértigo o puede seguir meses, años, días después acompañando a la presencia de los acúfenos, que son otros síntomas principalmente producidos o desencadenados de la enfermedad. Por otro lado, vamos a tener que la hipoacusia en las tonalidades graves se caracteriza por ser principalmente en las primeras fases de la enfermedad y vamos a tener también que se produce en las primeras fases de la enfermedad y vamos a tener también que básicamente es más propenso a la recuperación. Esto quiere decir que se normaliza luego de la crisis y las tonalidades más agudas vamos a tener que se afectan en fases más avanzadas de la enfermedad. Y luego vamos a tener lo que sea la plenitud y la presión, que es un sentimiento que refiere a los usuarios con una sensación de molestia o presión en el oído que se encuentre afectado en este caso. Dentro de esto también tenemos otro tipo de síntomas que ya son más vegetativos, como lo que sean las náuseas, los vómitos, las cefaleas, las bradicardias, la hipotensión o incluso lo que sería la ansiedad. Luego tenemos, por ejemplo, los acúfenos. Los acúfenos vamos a tener que se dan por una afectación a nivel del órgano periférico auditivo y que básicamente aparecen durante las crisis o pueden aparecer años, meses antes de que se desencadene la enfermedad de Meniere. Los acúfenos se caracterizan por ser la presencia de un ruido con tonalidad más o menos grave y que se va a producir principalmente con un sonido sobrepuesto o ruido sobrepuesto que va a ser principalmente una tonalidad mucho más aguda. Este es uno de los más estables y aparte de ser uno de los más estables es uno de los que es considerado como más molesto dentro de la enfermedad. Y por otro lado vamos a tener por ejemplo que a nivel de los acúfenos también son estables en el tiempo y su intensidad puede ir variando dependiendo de su aparición. Por otro lado tenemos... El tratamiento para la enfermedad de Meniere se divide en 2 partes, uno para el manejo de crisis y el otro para prevenir a largo plazo futuras crisis. El manejo de crisis tiene como objetivo principal disminuir todos los síntomas vegetativos y también la sensación de movimiento. Para eso se hace un tratamiento farmacológico guiado por el médico con fármacos como anticolinérgico, antihistamínico, antagonista dopaminérgico, benzodiazepinas y monoaminas. Además, el tratamiento a largo plazo, hay fármacos que se toman por vía oral, que pueden ser betahistina, hidroclorotiazida, furosemida y acetazolamida. Estos se administran por vía oral y existe una opción que puede ser una gentamicina, que es un tratamiento intratimpánico que se administra por vía auditiva. Es muy importante mencionar que no hay ningún tratamiento quirúrgico eficaz definitivo para eliminar todos los síntomas y la enfermedad en sí. Sin embargo, la cirugía de saco linfático puede disminuir en algunos pacientes la sintomatología. El rol del fonoaudiólogo tiene mucha importancia en la enfermedad de Meniere. Tiene, por un lado, una parte auditiva, podemos brindarle ayudas auditivas ya que la enfermedad de Meniere disminuye sus niveles auditivos. Y por otro lado tenemos la rehabilitación vestibular.
Podemos trabajar en el reflejo vestibulocular, haciendo ejercicios de seguimiento de objetos que se pueden desplazar en el campo visual y también ejercicios de movimientos cefálicos dentro del girando la cabeza. Además se puede hacer ejercicios que se pueden combinar, oculares y cefálicos, para tener un mejor equilibrio. También se puede hacer un tratamiento optando por el reflejo vestibuloespinal, donde se trata de modificar la postura, se trata de modificar también ejercicios de control postural, del equilibrio de habitación y finalmente de actividades de la vida diaria. Siempre se va de lo más terapéutico hasta lograr ya las actividades de la vida diaria normales.